Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hemos hablado muchas veces de metabolismo y de metabolismo basal, pero hoy vamos a ver, os voy a explicar realmente cómo se mide el metabolismo basal. El metabolismo general de una persona, os cuento esto porque a veces oímos palabras metabolismo, ¿qué es realmente el metabolismo? Bueno, pues el metabolismo general de una persona es la cantidad de energía que es capaz de producir a lo largo del día. Es decir, si yo, imaginaros, pongo una fábrica, un generador de energía a funcionar 24 horas al día, pues el total de energía que se produce sería la capacidad que tiene ese generador, ¿no? Bueno, pues eso mismo ocurre en nuestro cuerpo. Nuestras células están constantemente generando energía a través del metabolismo, que es el aporte o las rutas metabólicas que ocurren para obtener esa energía, que la podríamos transformar en calor. Imaginaros, el metabolismo general de una persona sería la cantidad de calor que genera a lo largo de 24 horas. Es decir, imaginaros que nos ponen un medidor de calor 24 horas al día y el total, que es bastante, sería ese metabolismo general. Dentro de ese metabolismo general hay una parte fija y una parte variable, como en el consumo eléctrico, que nos cobran un fijo por tener el contador y después depende del consumo. Pues igual, nuestro cuerpo tiene un gasto fijo, que no es el mismo para todos. Cuando digo fijo es que yo tengo un metabolismo basal, tú tienes otro metabolismo basal y tu amigo tiene otro metabolismo basal diferente, porque depende, es fijo, pero aquí hay veces que cuando queremos decir palabras como muy fáciles de entender, me pillo un poco los dedos. Es fijo hoy, pero mañana si pierdo peso o gano masa muscular es diferente. Va variando en función de la composición corporal, sobre todo. Más masa muscular hace aumentar el metabolismo basal, más porcentaje de grasa corporal hace disminuir el metabolismo basal. Pero quiero decir que es fijo porque no se ve modificado por las condiciones ambientales. Por eso se denomina en reposo. Es el metabolismo basal, es la tasa metabólica en reposo, la que necesita mi cuerpo para mantenerse funcionando cuando no me muevo, cuando estoy dormido, por ejemplo, que sigue funcionando, mi cuerpo no se para, no se queda ahí en on-off, sino que, bueno, yo duermo, pero mi corazón, mi respiración, mi sangre, mis músculos, a veces, aunque creamos que no, siguen funcionando. Y todo eso necesita energía para funcionar. Y se sigue produciendo, aunque yo esté dormido y aunque esté descansando. Esa energía, que es la parte más importante del total del metabolismo, es lo que se denomina metabolismo basal. Y claro, ¿cómo se calcula? Porque el resto de los factores que afectan al metabolismo pues es más fácil de calcular. ¿Cuáles son? Hay uno que estaría asociado a la actividad física diaria. Es lo que en algunos lugares se llama NEAT. Hay gasto asociado a la actividad física que yo realizo en el día a día, lo que me muevo. Si limpio cristales gasto más, si voy andando a hacer la compra y cargo con las bolsas gasto más que si estoy sentada en el sofá o si estoy sentada en un despacho, en una oficina, tecleando en un ordenador. Y a nivel deportivo, aquí viene lo interesante, el ejercicio físico, la actividad física organizada, ya no lo que me muevo a lo largo del día a día, también hace aumentar ese metabolismo y a veces bastante. Es decir, debemos jugar con esos dos factores, ¿no? La actividad diaria más el ejercicio físico para calcular nuestro metabolismo total.
y hay un pequeño porcentaje que se suele añadir como un fijo, un 10%, que sería el aumento del metabolismo asociado al consumo de alimentos, a la digestión propiamente dicha, que requiere mucha energía. Pues fíjate, un 10% del total de la energía que consumimos a lo largo del día, aproximadamente. Vale. ¿Y esto realmente cómo se mide? Bueno, pues a lo largo de muchísimos años, los diferentes investigadores han ido proponiendo diferentes fórmulas predictivas del metabolismo basal relacionadas, pues, por ejemplo, con el sexo, con la talla, con el peso, con el porcentaje de grasa. Hay diferentes fórmulas que es muy fácil de utilizar, o sea, nos metemos en el Google cómo calcular el metabolismo basal y nos van a salir la fórmula de la Organización Mundial de la Salud, la fórmula de Harris-Benedict, la fórmula de Harris-Benedict corregida, porque las investigaciones siguen y bueno, es que se ha visto que la inicial no era muy ajustada a todo tipo de personas y entonces vamos a hacer otra. La fórmula de Mifflin-St. Jean, fórmulas específicas para deportistas, y de esa manera imaginaros que las tenemos todas y que vamos metiendo nuestros datos una por una. Os puedo asegurar que no obtenéis dos resultados iguales, todos van a ser diferentes. Ahí es donde entramos los profesionales, ¿no? Que sabemos exactamente qué fórmula debemos utilizar en cada caso para obtener el mejor resultado. Las básculas de bioimpedancia, por ejemplo, nos hacen directamente ese cálculo del metabolismo basal de manera muy sencilla, porque tienen metido en su programación esas fórmulas, ¿no? Que se utilizan. Entonces yo le meto los datos, el paciente se pesa, se coloca en la máquina y me calcula el metabolismo basal de esa persona. Hay relojes también de actividad que nos lo calculan. Para ello debemos mantener ciertas condiciones, un reposo lo más largo posible, incluso antes de la medición, para que las condiciones sean lo más similares al descanso nocturno. Si lo medimos de noche, evidentemente todavía mejor, pero igual tenemos que teclear algo en el reloj y claro, si estamos dormidos pues no lo podemos hacer. Pero ahí tendríamos también un método habitual. ¿Exacto? Ninguno, porque hay error humano en esos cálculos, ¿no? A la hora de aplicar esas fórmulas. Aproximación, toda. Nos da muy buenas aproximaciones, muy buenos resultados en el cálculo del metabolismo basal, de ese gasto de nuestro cuerpo en reposo. El único método exacto para medir el metabolismo basal y muy poco práctico por toda la parafernalia que requiere y solo se hacen en casos, por ejemplo, en deportistas profesionales, en personas en las que por la razón que sea haya necesidad de calcular exactamente cómo es ese metabolismo basal. Bueno, este método es una calorimetría indirecta que se debe hacer en un laboratorio o en una consulta médica que disponga de los aparatos necesarios. Esta calorimetría lo que hace es medir el oxígeno que se inspira y calcular también el CO2 que se expira. Son ingredientes, vamos a decir, del metabolismo. Por lo tanto, aquí también las diferentes investigaciones hacen sus correlaciones y se puede calcular de manera muchísimo más precisa, porque es real, un cálculo, una medición de metabolitos, podríamos decir, pues en este caso obtendríamos con muchísima mayor exactitud el resultado del metabolismo basal. Pero como no todos tenemos acceso a estas pruebas, vamos a seguir utilizando evidentemente las que tenemos, las fórmulas predictivas y la bioimpedancia, que es, como os digo, un método muy fácil, muy rápido y muy cómodo de utilizar. ¿Que puede tener ciertos errores? Se pueden ir corrigiendo. ¿Cuándo podríamos pensar que el metabolismo basal no está bien calculado? Pues cuando planteamos, por ejemplo, una dieta a un deportista y no conseguimos el objetivo que nos hemos propuesto.
Por ejemplo, podría estar el error en haber sobreestimado el gasto calórico asociado al ejercicio físico o en haber subestimado el metabolismo basal. Es decir, en ambos casos tendremos que ir revisando el efecto de lo que estamos haciendo para corregir cualquier posible desviación en los cálculos. Y por último, tener en cuenta que a pesar de que os he dicho que el metabolismo basal es fijo, cambia con la composición corporal. Y si un deportista está en fase, vamos a decir, de aumento de masa muscular o de pérdida de grasa corporal, bajada de peso, es decir, algunas estrategias que se suelen realizar en la práctica deportiva, se puede ver alterado ese metabolismo basal o reducido o aumentado, y eso nos obligaría a revisar el resto de la dieta, porque evidentemente, aunque mantengamos ejercicio físico, aunque mantengamos nuestra actividad diaria, ¿qué ocurre? Que si el metabolismo basal baja, esa dieta que yo estoy planeando para un deportista pasa a ser hipercalórica porque tiene más energía de la que se consume. Si el metabolismo aumenta, esa dieta, el metabolismo basal, esa dieta pasaría a ser hipocalórica y por lo tanto no estaría aportándome toda la energía que necesito. Esto es más frecuente o más evidente, por ejemplo, en personas con sobrepeso o con obesidad, que a medida que van realizando ejercicio físico y reducen su peso, su metabolismo basal va bajando y hay que ir haciendo ajustes para conseguir seguir perdiendo peso. Así que espero que el vídeo os guste, como siempre, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.